presidente de la Argentina, Javier Milei, envió al Congreso el proyecto de ley denominado Omnibus, que busca ampliar sus facultades para gobernar sin necesidad de contar con el aval legislativo. ¿De qué se trata esta propuesta? ¿Cómo impactará en el gobierno del recién asumido mandatario? Para profundizar en este tema nos acompaña el analista económico del Centro de Economía Política Argentina, Martín Epstein. Martín, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Conversamos hace 2 semanas, un gusto volver a estar contigo. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Bien? A ver, Martín, te lo decía en la presentación, conversamos hace ¿cuánto? 14, 15 días, después de las primeras medidas presentadas por Luis Caputo, y tú mencionabas, ya eso tenía ciertas dificultades, ya eso uno decía, aquí hay elementos que se están poniendo que va a ser quizás difíciles de digerir por la ciudadanía argentina. Ya con esto que hemos conocido en los últimos días, ¿cuál es tu análisis? Porque esto ya es muchísimo más grande. Bueno, sí, coincido. Lo primero es que en muy poco tiempo el gobierno de Milei tomó la decisión de asumir funciones mucho más allá de lo que el mandato popular le había planteado, no solo por la cuestión de medidas económicas que son claramente contrarias a las mayorías. Milei había hecho campaña diciendo que iba a haber ajustes, pero que el ajuste lo iba a pagar la política, no la sociedad. Pero además de esto, cuando nosotros miramos en detalle el decreto de necesidad y urgencia que firmó hace unos días y que hoy entra en vigencia, más la ley esta, podemos denominar la ley ómnibus, yo creo que es una ley que va en contra del sentido mismo del sistema republicano. Ahora explico por qué. Me parece que lo que estamos viendo es un presidente que está intentando avanzar muy por encima, está avasallando sus funciones como presidente y yendo mucho más allá de esto. La ley ómnibus no es otra cosa que un pedido de delegación de funciones para virtualmente cerrar el Congreso de la Nación. Y entonces acá hay un problema mucho más allá de la medida, cada medida particular, sino tiene que ver con una cuestión institucional de cómo el presidente se quiere hacer con la suma del poder público. O sea, en la práctica, bien en sencillo, para quienes quizás no siguen tan de cerca, Martín, de este lado de la cordillera, el día a día argentino, tú ves acá una intención clara del presidente Milei de pasar muy por encima de sus atribuciones, que dice la Constitución. Claro, muchos podrían decir, pero si Milei mucho de esto fue parte de su campaña, que lo llevó a ganar en primera vuelta, que lo llevó incluso a arrasar en la última instancia el pasado mes de noviembre. ¿Estaba todo esto dentro de la campaña o definitivamente a personas como ti, a tú como analistas, esto los sorprendió, que va mucho más allá de lo que se esperaba? No, mira, lo que nosotros veíamos sobre todo en el recorrido de la elección fue Milei, aún si ganaba, iba a tener poco margen de apoyo político dentro del Congreso. Lo sabíamos porque la elección general en nuestro país, que fue por el mes de octubre, arrojó un 30% de votos a favor de Milei, y eso se traduce en que Milei no tiene una bancada fuerte dentro de la Cámara de Diputados o del Senado. Tiene apenas 8 senadores, unos 30 diputados. Digo, con eso no puede legislar. Entonces decíamos, acá va a haber una dificultad, va a tener que negociar, ¿sí? Porque para que salgan las leyes en el Congreso hacen falta mayorías que Milei no tiene. Bueno, Milei está haciendo justamente todo lo contrario, y es como no tengo mayorías en el Congreso y no tengo ninguna intención de negociar y dialogar con el Poder Legislativo, presento un proyecto para que el Poder Legislativo me entregue plenas atribuciones para poder legislar, ¿sí? El proyecto este, que tiene unos 650 artículos, incluye dentro de los primeros la declaración de emergencia prácticamente de todos los ámbitos de la vida de nuestro país, en materia económica, salud, en materia sanitaria, en materia de educación, en materia de seguridad. Y esto quiere decir que en todos esos ámbitos le pide al Congreso: denme la facultad de ser yo quien toma las decisiones en términos legislativos, quien derogue las leyes, quien redacte y elabore nuevas leyes y reglamentos. Lo hace por un periodo, lo pide por 2 años, prorrogable a sola firma por otros 2. Esto quiere decir, está pidiendo esencialmente gobernar sin el Congreso, Martín, durante los 4 años de su mandato. Ya, ¿y es posible que el legislativo le dé esas atribuciones? Y aquí te dejo 2 elementos, porque en los últimos días yo leí declaraciones de Milei diciendo, aquí hay legisladores que venden sus votos. Uno dice, si quiero conseguir los votos y les pego esa macana, o sea, ¿qué estoy haciendo? Y en el fondo, ¿qué es lo que está buscando al final Milei? Porque, no, como decías tú, no tiene los votos en el Congreso, necesita de esto. Y el otro día decía, claro, si no me lo aprueba el Congreso, aquí hago un plebiscito y le digo a la gente qué opina de esto. Y uno empieza a ver que esto se parece a otros gobiernos del otro arco político. Nos podemos ir al otro lado, por ejemplo, a mí me recordaba inmediatamente, quizás puedo estar equivocado, lo que sucedía en un inicio con Chávez. En el fondo, si no le gusta aquí, lo llevo, que la gente opine y puedo eliminar el legislativo fácilmente. Sí, yo lo veo un poco más peligroso todavía que lo que hizo el caso que comparas, esencialmente porque en el caso de Venezuela con Chávez,
no hubo una decisión de eliminar el sistema democrático como Ya. sí está intentando hacer Milei, digo, porque el plebiscito en algún punto lo que hace es romper con toda la estructura constitucional, ¿sí? En nuestro país, más allá de que se pueda hacer un plebiscito por cuestiones específicas, suponer que el Poder Ejecutivo Nacional puede hacer un plebiscito esencialmente para pedirle a la sociedad que le entregue a él mismo plenas funciones para legislar, para tomar decisiones administrativas, para decidir cuándo y cómo resolver cuestiones jurídicas, digo, es peligroso mucho más allá del ejemplo que planteas, porque a mí por lo menos, yo soy ¿Ya? politólogo, doy clase de historia, y a mí me hace acordar mucho más al escenario de los regímenes fascistas de la Europa de la década del 30, ¿sí? Digamos, regímenes que coqueteaban un poco con la democracia para poder legitimar algunas medidas, pero que no dudaban en cercenar derechos políticos con la excusa de hay urgencias que hay que resolver. Digo, el peligro está ahí. Me parece que hoy la pelota está en el campo de la política y hay que ver qué respuesta da el entramado político argentino a esto que está pidiendo Milei. O sea, recojo tus palabras, perdón Martín, y aquí cito algunos libros que se han escrito en el último tiempo sobre estudios sobre la ultraderecha. Carl Smude, un tremendo autor holandés, que él decía, hay que diferenciar entre la derecha extrema y la derecha o la ultraderecha. La ultraderecha juega dentro de los parámetros democráticos en el fondo, y hay muchos elementos aquí en América Latina, en el mundo, pero dentro acepta las reglas del juego, más allá que muchas no le parezcan, pero juega en las reglas del juego. ¿Sientes tú que esto se parece más a esa extrema derecha que al final desdeña elementos democráticos, que podría incluso jugar por fuera? Y ahí tú citabas regímenes del 30, y por eso te cito a este autor que dice, aquí estamos hablando de los Mussolini, de los Hitler, de ese tipo. Sí, sí, yo a ver, voy a decir esto. De no ser por la cuestión de tiempos, digo, uno podría decir, bueno, por ahí hay que esperar. Ahora, Milei gobierna nuestro país desde hace menos de 20 días, ¿sí? En menos de 20 días ya ha mostrado sobradas veces un descrédito del sistema partidario, del sistema político. Digo, el gesto simbólico de haber hecho su discurso de asunción fuera del Congreso, ¿sí? Rompiendo con una De tradición espalda al histórica en Congreso. nuestro país, pero además de espalda al Sí, Congreso, ¿sí? El gesto simbólico de de la darle la casta. espalda al Congreso, a la aparente casta, digo, es un mensaje muy fuerte que no es solamente el símbolo, ¿sí? Porque efectivamente si hubiese sido una cuestión casi de un show mediático, que alguien dice, bueno, hago este juego digo, pero a los pocos días presenta un decreto de necesidad de urgencia dando marcha atrás y derogando leyes como si él fuese poder legislativo, ¿sí? Cuando vos mirás el decreto de necesidad de urgencia, que hoy, insisto, entra en vigencia, hay un sinnúmero de derogaciones de leyes de manera completa. ¿Sí? Se toma atribuciones legislativas y de hecho, digo, dentro de las leyes, para poner un ejemplo, se deroga y ocurre a partir del día de hoy la ley de alquileres. Una ley que ha tenido mucha discusión en nuestro país, ¿sí? Porque es una ley que en algún punto tiende a contemplar la situación de quienes alquilan. Bueno, no importa, pero lo cierto es que hubo una renovación, un cambio en esa ley en este año 2023 que fue votado por amplias mayorías en el Congreso. Y de un plumazo Milei la deroga. ¿Sí? Esto no ocurre en un país con un sistema republicano y democrático. En los países democráticos republicanos se respetan el sistema y se respeta el funcionamiento del Congreso. El Congreso aprueba leyes y eventualmente el Ejecutivo podrá presentar proyectos de ley para cambiarlo. Ahora, derogar 300 leyes, incluidas leyes laborales que tienen más de 50 años de historia, porque a sola firma, por un decreto, no es democrático, ¿sí? Entonces Martín, acá ya no es una discusión. Sí. sí, entrando un poco también en ese punto, uno podría, intentando entender también qué pasa por la cabeza de Milei, del presidente Milei. Él quizás también está aprovechando esta suerte, decimos aquí en Chile, el veranito de San Juan, esta luna de miel, cuando tú asumes el primer mes, tienes ese apoyo de la gente que, si no lo aprovechas ahora, esto es como un partido de fútbol, los primeros 15 minutos tienes que pegar el primer golpe y que ese golpe sea efectivo, sea eficaz. Está aprovechando eso y también cruzarlo con el llamado de la CGT ayer a un paro a nivel nacional. Porque uno, quizás, ¿tú te imaginabas un escenario así antes de asumir Milei? Mira, yo honestamente vislumbraba este escenario antes de la elección en la cual gana Milei. Yo sabía que era muy probable que pasara esto por la poca tradición histórica que tiene Milei en términos políticos, por el rechazo que tiene a todo el sistema político, llamativo además porque está rodeado por referentes políticos que no son nuevos. Digo, cuando vos mirás quiénes integran el gabinete de Milei, digo, hay muy pocas caras nuevas, la mayoría son caras viejas ya conocidas por nuestra sociedad, que han participado de gobiernos hace poco. Digo, no es una renovación de la política. Lo que yo sí siento, y tomando o agarrándome de tu ejemplo de los 15 minutos, los primeros 15 minutos del partido,
es que puede ser que Milei esté jugando con acá le dicen los primeros 100 días de gobierno, Sí. o efectivamente la primavera de los La primeros 100 luna de días. miel le dicen Yo aquí creo en que Chile. la luna de miel, bueno, para algo parecido. Lo que pasa es que Milei entró como si fuese el 5 del equipo a pegar trompadas directamente. No es que a poner pierna fuerte y a ver si conseguía El 5, para que marcar lo la que entiendan en cancha. Chile, es el mediocampista central. El que está en la mitad de Claro, la mediocampista cancha, central. Exacto. repartiendo, repartiendo. Se paró en el centro de la cancha a repartir contra todos. Digo, y entonces hay un punto en el cual la reacción de la CGT anunciando el paro general del 24, me animo a decir, es recontra esperable, porque digamos, no hay una medida que sea favorable al pueblo, no hay una. O sea, de hecho, es parte de lo que yo suelo plantear. Díganme una medida de las que adoptó Milei que beneficie a los sectores medios o a los sectores bajos. No hay una. Son todas en contra y todas en favor de los grandes grupos económicos concentrados. Digo, para darte una idea, la medicina privada en nuestro país, la medicina prepaga, tenía regulaciones que hacía que no pudiesen aumentar de manera abrupta las tarifas de la medicina privada. Tenemos un aumento de medicina privada del 40% en este mes. En un mes, 40% de aumento en la Claro. medicina privada, en un contexto en el cual los salarios están congelados. Digo, ese es el escenario en el cual vive la clase media y la clase baja en nuestro país. Martín, un último punto, se nos va el tiempo. Claro, ¿qué ves que viene? ¿Qué puede venir de aquí en más? ¿Cómo ves esa negociación en el Congreso? Me imagino muy compleja, este escenario con el paro de la CGT. ¿Cómo ves los días que vienen para Milei? ¿Tú crees que en buen español se saldrá con la suya? Mira, yo solo puedo hablar desde lo que vivimos, ¿sí? ¿Ya? En nuestro país, toda vez que un gobierno intentó hacer un programa de ajuste tan feroz como el que está intentando hacer Milei, que en ningún caso se hizo en tan corto plazo, ¿sí? Ni Macri ni Menem hicieron un ajuste tan feroz, ni siquiera la dictadura hizo un ajuste tan feroz en tan corto plazo. El resultado fue que se chocaron, ¿sí? No hubo continuidad. Fracasaron esos intentos. ¿Por qué? Porque son tremendamente impopulares. Y en algún punto, cuando vos le querés afectar los intereses a todo el pueblo de un saque y sin mediar ningún tipo de contención, el pueblo reacciona. Y entonces yo tengo la sensación de que es un gobierno que no está percibiendo que va camino a un fracaso estrepitoso en el cortísimo plazo, ¿sí? No imagino un futuro de triunfo y de éxito y de estabilidad para el gobierno de Milei, sino más bien todo lo contrario. Pero insisto, es por una cuestión de experiencia histórica. Ningún gobierno en la historia argentina ha podido enfrentarse a toda la sociedad, sectores medios, bajos, incluso actores del poder económico. Digo, hay pequeñas y medianas empresas que van a quebrar en el corto plazo con las políticas de Milei. No, el escenario es calamitoso para las grandes mayorías, con lo cual yo no imagino un futuro próspero para el gobierno de Milei. O recalcula y desarma este camino que inició, o efectivamente se va a enfrentar a un estallido mucho más fuerte del que nos podemos imaginar hoy. Martín Epstein, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Te deseamos muy felices fiestas. Ojalá tengan un próspero 2024 allá en Argentina. Es lo que deseamos desde este lado de la cordillera. Muchas gracias, Martín. Un abrazo a la distancia. Lo mismo para vos y para todos ustedes por allá, y nos hablamos entonces el año que viene. Abrazo. Chao, chao.